Partiendo de que ya vimos la vez pasada la relación del artículo 44 y la relación del artículo 46 constitucional. Vimos también el bloque de constitucionalidad. Vimos también unas sentencias referentes al bloque de constitucionalidad. También hicimos un repaso del números apertus, si se acuerdan, la clase de la vez pasada. Entonces, ahorita voy a empezar. Hoy, si se dan cuenta, ustedes ven en las diapositivas que hay un montón de convenios que se han ratificado aquí en Guatemala. Se preguntarán, ¿y cómo es que estos convenios llegaron acá? ¿O cómo es que Guatemala los pudo ratificar como tal? En la exposición del 25 de marzo, el doctor Aguilar Guerra fue claro que existe un control como tal. ¿Quién tiene la idea de qué control es? ¿Qué control se mencionó el día de la exposición? ¿Quién tiene la idea? ¿Qué control se mencionó? Antes de entrar a ver el convenio 169 OIT y ver prácticamente otras cuestiones que tienen que tienen relación con este convenio, me voy a tomar la molestia de pues exponerles el día de hoy el control de convencionalidad como tal. Ya lo tocaron en la exposición, pero es de mi entera, pues, entera responsabilidad dárselos el día de hoy. Entonces vamos a empezar hablando sobre aquella obligación estatal frente al derecho internacional de los derechos humanos, aquella obligación que Guatemala tiene con los sistemas internacionales de derechos humanos. Vamos a hacer una acotación acá, que la comprensión de ese control de convencionalidad es de suma importancia para entender aquella obligatoriedad que tiene el Estado guatemalteco a través de su aparato gubernamental de hacer una interpretación conforme a sus actos, normas internas en relación a aquellos tratados o convenios internacionales que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos y así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado de Guatemala es parte de esta Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 25 de mayo de 1978. Estas obligaciones internacionales pueden considerarse que bajo ningún motivo como violatorias a la soberanía interna. Quiero que entendamos aquí este punto. ¿Va? También, como la soberanía interna del Estado, en virtud que el mismo, al momento, escuchen bien, de aceptar, aprobar y ratificar soberanamente un tratado o un convenio internacional de que se trate, se ha comprometido a cumplir con la cabalidad de disposiciones. En efecto, va a ser esta exigencia del cumplimiento de aquellas obligaciones creadas por el Estado en el derecho internacional que no va a implicar aquella transgresión de su soberanía estatal, ya que precisamente es el ejercicio de los estados que han consentido vincularse jurídicamente con aquellas. Sin embargo, acá podemos ver
un problema entre el derecho internacional de los derechos humanos, el sistema IDH y la soberanía estatal, que radica en que aquel exige hoy en día a los estados hacer o realizar una labor interpretativa, pues puede resultar novedosa, desafiante o compleja. ¿Por qué? Por estas dos razones. Porque la primera, pues, a la hora de que viene esto y prácticamente nos exige que se haga prácticamente una comparación exhaustiva, solo voy a hacer un paréntesis. ¿Ya están todos en clase? Ya. Pregunto, ¿ya están todos en clase? Sí, Lick, yo presente. Bueno, vamos a seguir. Hay 150 conectados, Lick. Gracias. Radica que primero se va a romper con aquel esquema tradicional del orden positivo estatal. Y este requiere estar al tanto, no solo de las transformaciones internas, sino que también de aquellas actualizaciones constantes sobre la labor de los organismos internacionales. Es decir, que el aparato gubernamental no se va a adecuar a aquellas actuaciones y normas a lo establecido el derecho constitucional, sino que tiene que tomar aquellas transformaciones que ocurran en la DIDH y adecuarlo a estas normas como tal, que es el Instituto de Derechos Humanos. Pues también va a ser de necesaria conciencia que este sistema busque pues desafiar el derecho interno de los estados, sino que pretenda, ojo acá, lograr una armonía y complementariedad jurídica entre ambos, a manera de lograr una protección efectiva de los derechos reconocidos a lo interno y lo externo por los propios estados. Este pues tiene que ser una de eficacia universal, regional de los derechos humanos, que en buena medida depende de aquella complementariedad y armonización en que se desarrolla el derecho nacional con el internacional. En efecto, la creciente trascendencia va a adquirir el derecho internacional con el derecho doméstico en sus áreas de interacción, que va a exigir una articulación de ese binomio de fuentes mediante aquella retroalimentación y complementariedad en pro del fortalecimiento cabal del sistema del derecho. Es por eso que estamos hablando ahorita y nos vamos a sumergir al control de convencionalidad como tal. ¿Cómo es que funciona ese aparato internacional? ¿Y de qué nos dota? ¿Y cómo es que se ratifican los convenios acá en Guatemala? Ya lo vimos en anterior clase, pero yo quiero explicar y ahondar este tema porque es de muy importancia que ustedes lo sepan. ¿Alguien sabe acá cuál es el significado del control de convencionalidad o me quiera dar o quiera aportar en clase? ¿Quién tiene una idea de qué es control de convencionalidad? Voy a seguir. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos va a indicar que aquel de control de convencionalidad va a quedar definido como una institución que va a utilizar para aplicar el derecho internacional, en este caso el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el derecho interno de los estados en donde parte ella. Pues acá
También el autor Benavente Chorres menciona otra definición. Ahí estamos. Gracias, Mire. No sé si tiene el micrófono. Pues él menciona que la potestad de la Corte Interamericana de revisar las normas y actos de los estados partes de la Convención Americana. Cuando están analizando un caso de violación a los derechos humanos, en ese sentido, a usted le compete establecer una compatibilidad con las normas de la citada convención. En caso contrario, podrán declarar el asunto sometido a la competencia de la Corte y la responsabilidad del Estado, que va a ser la parte infractora. Acá ya vemos algo importante. Podrán declarar el asunto sometido a la competencia de la Corte, la responsabilidad del Estado de la parte infractora. Acá hay otro concepto que también podemos aplicar, que nos habla Gustavo Sigüenza, que él nos dice de que es un mecanismo de protección procesal que va a ejercer la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el evento de que el derecho interno, ya sea la Constitución, ley, actos administrativos, jurisprudencia, prácticas administrativas judiciales, es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados aplicables con el objeto de aplicar la convención u otro tratado mediante un examen de confrontación normativa. El examen se va a hacer entre el derecho interno con el tratado, en caso concreto de garantizar la supremacía de la Convención Americana. Pues de nuestra parte, o sea, de mi parte, pues llegando a una conclusión, puedo afirmar que el control de convencionalidad puede definirse como aquella tarea hermenéutica realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de control concentrado, y por las Cortes Nacionales de distintos estados que son parte del sistema interamericano de derechos humanos, que es el control difuso. Cortes nacionales, o sea, la Corte de Constitucionalidad, que viene a través de la utilización de aquellas diferentes herramientas interpretativas que confrontan la norma nacional con la norma supranacional, a fin de establecer si aquella menoscaba el efecto útil de la última. Por consiguiente, en el ámbito interno, los jueces van a observar una inconformidad que va a violentar o va a menoscabar el efecto útil de la convención ADH, que pues acá vemos que es ex oficio. Estas van a estar obligadas a ejercer el control convencional, el cual exige preferir la aplicación de la convención sobre la norma interna. Y si dado el caso, el juez hace prevalecer el derecho interno por sobre el externo, entonces el Estado, escuchen bien, el juez observa una inconformidad que violenta o va a menoscabar aquel efecto útil de la convención ADH, está obligado a ejercer ese control de convencionalidad sobre la norma interna. Menoscabado, puede ser violentado, puede ser vulnerado, entonces ese juez va a estar obligado a
prácticamente a ejercer ese control convencional, el cual exige preferir la aplicación de la convención sobre la norma interna. Y si en dado caso el juez hace prevalecer el derecho interno sobre el externo, entonces el Estado va a ser responsable internacionalmente y será combinado a través del control concentrado de convencionalidad, conformar sus actividades al derecho IDH. Anteriormente, creo que Ingrid Guzmán Moscoso, si no estoy mal, es así el apellido, nos compartía prácticamente una transmisión en vivo en donde estaba la corte IDH, si se dieron cuenta, para quienes tomaron lectura y vieron los mecanismos y cómo actúan los jueces a la hora de tomar estas decisiones. Por otro lado, pues vamos a hablar, ya hablamos pues prácticamente de lo que nos competía, la parte introductoria, el significado, sí, cabal, de la corte, el control del control de convencionalidad. Ahora, pregunto, ¿quién, a resumidas palabras, me puede decir qué es el control de convencionalidad o qué entendió? ¿Quién? Levante la mano. Lic, es hacer respetar y cumplir el contenido de los tratados, Lic. ¿Quién habló? Yo, Lic, Oscar Vázquez. Está bien. Me parece otra que quiera debatir hoy. Buenas noches. El control de convencionalidad consiste en la obligación que tiene el juez y los magistrados de conocer y resolver todo caso y emitir resoluciones judiciales. ¿Pero en dónde? En las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto como parte de la, sí, sí. esto como parte de la argumentación. Sí, es parte de la argumentación, o sea, ellos contraatacan si ven que una norma, pues, está, si el juez ve que esta norma está menoscabando o está violentando, pues, un derecho, entonces ellos tienen la voluntad de pronunciarse y si todo resulta favorable, pues, condenar al Estado como tal. Han escuchado a veces que en las noticias dicen, condenaron al Estado de Guatemala, condenaron al Estado de El Salvador, condenaron al Estado de Ecuador. A eso ya prácticamente ya no es de esperarse, ¿va? He escuchado comentarios así de algunos colegas, vaya. Bueno, ¿va? Si vieron en la última diapositiva del sábado, las cifras acá en donde nos ha condenado la Corte han sido alarmantes, muchachos. Y no es porque veamos el Estado que no pues, vulnere los derechos, pues por la mala aplicación puede ser también, va. Entonces, las dos disertaciones estuvieron muy buenas de quienes opinaron. Por otro lado, en cuanto al sustento legal en el plano convencional, se puede afirmar que la fundamentación del control de convencionalidad, ustedes primero la van a encontrar en la Convención ADH. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que si bien el control de convencionalidad no está ligado estrechamente, el artículo 1 va a merecer ser mencionado en tal apartado por delimitar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y confirmar aquella competencia de los tribunales nacionales correspondientes. Igualmente,
En esta convención ustedes pueden ver el artículo número 2. Ahí está como dirían por ahí está la gota que derramó el vaso, pues establece que los estados partes se van a comprometer a adoptar aquellos arreglos internos a fin de hacer efectivos los derechos regulados de la Convención ADH. Y acá, por tanto, ¿cómo es que comienza esta aventura? Bueno, muchos se preguntarán, ¿cómo es que comienza esta aventura? ¿Cómo es que se comienza a dar o cómo se origina el control de convencionalidad en Guatemala? Por lo tanto, voy a seguir leyendo acerca de la Convención ADH. En el supuesto de que el Estado no haya cumplido con un deber de adoptar disposiciones de derecho interno para garantizar efectivamente el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Convención, la Corte lo va a hacer por vía jurisdiccional, imponiendo al Estado tomar esas medidas legislativas o de otro carácter a fin de satisfacer semejante finalidad. En efecto, la herramienta más importante para contribuir a dicho fin es el denominado control de convencionalidad. Como vamos a ver ahorita, la Convención Americana va a generar aquellos efectos propios sobre el derecho interno de los estados partes. La justificación jurisprudencial del control de convencionalidad va a encontrar fundamento en las propias decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos han dado origen a los parámetros de control de convencionalidad y empezaron pues a gestarse desde la sentencia, escuchen bien, del caso Mirna Mac-Chan versus Guatemala, emitida en noviembre del año 2003. Acá empieza pues toda esta novela del control de convencionalidad. Esto es claro que ustedes se lo tienen que saber. Yo lo voy a preguntar en el examen. En un apartado de esta sentencia, en el 27, ocurre algo, pues, algo trascendental en ese año, que el voto concurrente razonado del juez García, donde hace la primera aproximación sobre el control de convencionalidad, al interpretar que la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos trae consigo el ejercicio del control concentrado de convencionalidad, y así lo señala. En consecuencia, es a partir de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se empieza a construir o erigir paulatinamente en el plano de su jurisprudencia un nuevo modelo de control para la defensa del orden supranacional, el que se denominó como desde el inicio como control de convencionalidad. Al año siguiente, en el 2004, en el caso Tibi versus Ecuador, se emite una sentencia del 7 de diciembre del año 2004, en el que nuevamente, otra vez este mismo personaje, el juez García Ramírez, en el apartado 3 de dicha sentencia, ahora ya no es en el 27, sino que en el 3 se dieron cuenta, vuelve a interpretar que sí los tribunales constitucionales controlan la constitucionalidad. El Tribunal de Derechos Humanos va a resolver acerca de convencionalidad. Tribunales constitucionales, Estado de Derecho interno,
Entonces, el tribunal de la Corte IDH va a resolver conforme a derechos humanos, con el cual el Tribunal Interamericano, por su parte, pretende conformar esa actividad estatal al orden internacional, el cual acogió en la Convención Fundadora de la Jurisdicción Interamericana y acepta por los estados partes el ejercicio de aquella soberanía. Podemos acá observar que la Corte Interamericana de Derechos empieza pues a determinar que el objeto del control de convencionalidad es la conformación de la actividad interna del Estado de actos y normas al orden internacional que se acoge en la Convención ADH. Además, también es oportuno señalar que aunque dicha sentencia va a asemejar el ejercicio del control convencional con el constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara en fijar una distinción respecto de ambos. Por lo tanto, el primero, escuchen bien, va a tener el objeto de la defensa supranacional y el segundo, la defensa constitucional. Se dieron cuenta, vamos a ver cuántos hay conectados. Se dieron cuenta la vez pasada que yo en repetidas ocasiones mencionaba que en Países Bajos ya se había aplicado este principio o este sistema como tal. Entonces, acá es claro saber de que el ejercicio convencional está por otro lado y que se aplica con la defensa del orden supranacional, el control de convencionalidad. Y el segundo, pues va a defender el orden constitucional. Esto significa que en ningún momento estos se van a contradecir, contrario sensum, se puede decir. Al contrario, todos estos se van a complementar y van a coadyuvar para poder hacer efectiva la defensa interna y externa del derecho humano, de los derechos humanos. Esto lo que busca prácticamente defender prácticamente aquella vulneración que se le cause a los derechos humanos. Así lo sostiene este preámbulo de la Convención, que al indicar sobre la justificación de la protección internacional de los derechos humanos, es de naturaleza convencional, o sea, coadyuvante o complementaria de la que ofrece aquel derecho interno de los Estados americanos. Además, este es de carácter subsidiario o complementario del sistema interamericano de derechos humanos, que según pues prácticamente, a pesar de todas las sentencias de las dos que ya citamos, es preciso considerar que muy aceptado en doctrina está el caso Almonacid Arellano versus Chile, cuya sentencia fue emitida el 26 de septiembre del 2006. Haya usted de eludir entre las tres sentencias que acabamos de mencionar. En la del 2003, 2004 y 2006. Usted va a decidir con qué sentencia se va a quedar. En el mismo, ellos hacen una formulación y conceptualización más clara en cuanto a los alcances del ejercicio de control de convencionalidad. Es decir, hasta esta sentencia se hace la formulación que traslada el deber de dicho ejercicio a los jueces del poder. Escuchen bien, hasta esta sentencia, o sea, ¿qué pasó con las demás sentencias? ¿Por qué no se han pronunciado? ¿O en dónde quedaron? ¿O qué volaron? Pues es el principio prácticamente de algo, pues,
que ya se venía a venir en el 2003 y que nos vino a confirmar esta historieta, si ustedes lo ven así, en el 2006, en donde los estados, pues, que son parte de la Convención ADH, así lo refería la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que cuando un estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del estado, también están sometidos a ellas. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta que no solamente el tratado, sino que también la interpretación que el mismo ha hecho la Corte Interamericana va a interpretar esta última de la Convención Americana. ¿Cómo? Se ha visto, bueno, yo lo vi anteriormente en un caso que llevaba sobre la niñez y adolescencia, que dentro de mi escrito de memorial, un colega me dijo, mira vos, ¿y por qué estás integrando normas internacionales? Y yo me le quedé viendo, ¿por qué me lo decís así? Porque iba tanto que mencionar de derechos humanos y tanto que estás haciendo y tanto que estás redactando. La verdad es que no sé si te la van a dar de trámite, ¿va? Me dijo, no sé si le van a dar trámite. Vengo, yo le digo, mira, es que el control de convencionalidad, tanto abogados y como jueces lo podemos ejercer y pues aplicar. En serio, le dieron trámite. Cuando me venía la notificación, vi de que el juez sí aplicó estos tratados internacionales, aplicó la Constitución y aplicó también la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia, la famosa Ley Pina, acerca sobre el interés superior del derecho y todos los derechos humanos que internacionalmente pues protegían a los niños. Entonces, acá esta parte, pues, esto nos quiere decir que no solamente, sino que también ahora los jueces dentro de sus notificaciones o dentro de las sentencias también pueden interpretarlo, así como la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, usted ve una sentencia y dice caso tal con caso tal, ellos acá ya ejercen el control de convencionalidad como tal, porque ya están citando normas internacionales, pues, o sea, casos que han pasado. Entonces, estos casos le dan sentido a aquella sentencia para, pues, fundamentarla bien. De esto, pues, hablamos a extender que hoy en día los jueces, pues, de este traslado al Poder Judicial a la Corte IDH, vendría años después a extender al resto del aparato gubernamental del Estado el ejercicio de convencionalidad. Ojo acá, ojo acá. Por ello, hoy en día, no solo los jueces están conminados a su ejercicio, sino que también otro órgano estatal, el organismo ejecutivo, legislativo, la Corte de Constitucionalidad, las municipalidades, el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos, entre otros, para tomar un caso guatemalteco. O sea, ahorita ustedes no se vayan a sorprender si ven una sentencia en donde pues citan aquellos casos Mirna Maccham versus Guatemala. Entonces ya dicen, entonces esto lo resolvió la Corte IDH, entonces ya se está poniendo interesante la cuestión. O la redacción más adelante de sus acciones constitucionales de amparo. Ustedes pueden citar también, pueden hacer uso de ese control y así pues darle vida a esas sentencias y cobrar pues más, ahí sí que dirían emboscadura
jurídica y tener pues prácticamente esa técnica, esa palabra, como dirían por ahí, hermenéutica jurídica que ahora tanto le hace falta al sistema. Se dan cuenta que hasta acá estudiar derecho no es solo leer leyes y leyes y leyes y leyes. Ustedes tienen que armonizarlo todo para poder, pues, prácticamente lograr una armonización o llevar a los clientes un caso efectivo. Pero esto ustedes lo van a meditar conforme vayan siguiendo estudiando. Pues hasta acá hay una duda o un comentario o está claro acerca del control de convencionalidad, los antecedentes, los usos y las generalidades. Hemos estado hablando de esto hasta acá. ¿Está claro? ¿O cómo se aplica? ¿Por qué se aplica? ¿Algún comentario acerca de esto? ¿Quién me puede hacer algún comentario acerca del control? Marta Sofía Ispaché Segura. Comentarios, por favor. Necesito leer, necesito escuchar opiniones, más que todo. Disculpe, Lic, antes que eso, tengo una duda. En el caso, por ejemplo, cuando usted nos mencionó que empezaron desde el caso de Mirna Mac Chan, ¿eso significa que este fue el primer caso que se resolvió con el control de convencionalidad o que resolvió la IDH? Pues, en resumen, pues yo le podría señalar que a partir de este caso de Mirna Mac Chan versus Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a empezar a construir y a regir con su trabajo constante y relevante y decisivo en el plano de jurisdicción contenciosa un nuevo, escuche bien, modelo de justicia constitucional que va a pretender hacer útil y concordante el estudio de aquella convención ADH con el derecho interno de los estados que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. Son todas aquellas autoridades públicas que están obligadas a ejercerlo ex oficio en el ámbito de sus competencias. En resumen, sí, muchos juristas empiezan pues a ver el plano desde el 2006. Al menos yo como guatemalteco y como estudioso del derecho, ahí sí que cada quien va a tener su opinión, cada quien va pues a verlo de distinta forma, pero pues ahí sí que su generis por ahí lo acogería desde el caso de Mirna Mac versus Guatemala y todo lo que le expliqué ahorita a Marta. ¿Está por acá? Ya, Lic, entonces digamos que inicia desde el 2003 con el caso de... Sí, desde el 2003. Desde ahí lo podría, yo desde ahí, o sea, desde el punto de fuga. Muchos juristas aciertan que desde el 2006, o sea, desde el 2006 es lo más completo, pero al menos de mi parte y mi perspectiva yo me quedaría con 2003. ¿Hay otra opinión, otro comentario? ¿Está resuelta la duda, Marta? Sí, licenciado, gracias. Bueno, hay otro comentario acerca del control de convencionalidad. Antes de pasar a las características que presenta el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad aquí en Guatemala. No que el control de constitucionalidad en Guatemala y el control de convencionalidad hablándolo internacionalmente. Ojo, aquí me confundí, lo siento. Otra opinión, otro comentario para seguir la clase. Necesito escucharlos porque no quiero que se me vayan a perder cuando ya empecemos a ver tratados internacionales. Pero los tratados internacionales, ojo, de una vez lo estoy aclarando, referido a materia de derecho de los pueblos indígenas. ¿Por qué les estoy dando estas pinceladas? Porque si entro a ver el convenio 169 de la OIT, empezamos a conocer casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vemos sentencias de la Corte de Constitucionalidad,
No quiero que se me vayan a perder y van a decir, ¿de dónde sacó esto? ¿De dónde salió esto? O sea, no los voy a tirar al agua y decir, miren, resuelvan este caso, porque yo quiero que ustedes tengan ya ese fundamento. Quiero que ya comprendan qué es el control de constitucionalidad que se aplica acá internamente y el control de convencionalidad que es internacionalmente. Y una vez, quiero que quede claro esto. ¿Quién tiene otro comentario? ¿Quién quiere hacer otro comentario acerca de la clase el día de hoy? Necesito que participen. El hecho de que ya estén próximos a ganar el curso no quiere decir de que pues lo van a tener todo ganado al 100%. Necesito que participen, porque si no yo voy a empezar a mencionar y voy a empezar a degradar esos 20 puntos. Necesito que alguien participe, si no empieza a degradar esos puntos. En sus manos queda, doy 2 minutos. Ahí tienen a un valiente, no sé si está Joshua, Blanca, Stacy, todos los que estén ahí. Están en riesgo ahorita sus 20 puntos en 2 minutos. Buenas noches, Asumir. licenciado. Buenas noches, sí, cuénteme. Yo tengo un comentario. ¿Cuáles son las implicaciones de los fallos? Porque yo veo que tanto en el caso de 2003 de Mirna Mac como en el del señor Arellano contra Chile, el Estado pues no reconoció responsabilidad internacional. Entonces, ¿qué procede? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Es que me cambié porque se le había ido la carga a eso, entonces ya tengo otros. No reconocen, todavía está pendiente, me imagino que todavía está, como esos casos llevan bastante tiempo en resolverlos. Se dio cuenta de Fermín hasta el 2006. Se reconoció que había responsabilidad en Guatemala, aún siguen luchando. Todavía me recuerdo que todavía tengo memoria de que Lucrecia Hernández Mal, que era una gran amigaza, porque ahora pues nos alejamos, todavía sigue pidiendo justicia por la muerte de su madre. Entonces tendríamos que ver ahorita en qué fase está el caso. Algunos casos sí ya pues se han reconocido y han pues prácticamente condenado al Estado de Guatemala. Si se dan cuenta, existe una gran lista. Y eso lo mencioné desde el principio de clases, que algunos casos pues sí se ha logrado pues han resuelto y pues las implicaciones condenan al Estado de Guatemala. Y con eso me quedaría pues para ya no seguir en la jerga, dirían por ahí. Esa era la pregunta que me estaba haciendo, no sé quién me la hizo. ¿Quién me hizo la pregunta? Yo, licenciado José Alemán. José Alemán. Sí, todavía me imagino que está. La última vez que platicamos de eso con Lucrecia, eso me dijo que todavía estaba. Pero sí, si se da cuenta, la mayoría de casos en donde han condenado a Guatemala, ¿va? Y resulta pues culpable. Ahí sí que internacionalmente a los ojos de todo el mundo, ¿va? Pero sí hay varios casos en los cuales sí se ha logrado pues lograr la justicia, ¿va? Y ellos han condenado al Estado, ¿va? Y así pues yo podría mencionar así como Surinam, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, en donde han sido condenados estos países, ¿va? Y en donde se ha logrado la justicia, ¿va? Y en donde se ha logrado que haya congruencia entre, pues, el Estado de Guatemala y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿va? Derechos humanos, vamos a ver,
Entonces, sí, gracias, Regina. Ahí está lo que está pues diciendo Regina, ¿ah? Entonces, en el caso de que nos compete de derecho de los pueblos indígenas, también, como ya nos vamos a sumergir en las sentencias, voy a conseguir unas sentencias que prácticamente en donde ha sido condenado el Estado de Guatemala en relación a los derechos de los pueblos indígenas. Estas sentencias yo se las voy a trasladar. Necesito que tomen lectura de cada una de ellas porque las vamos a discutir. Entonces yo quería dejar este punto ya el último día, pues los últimos tres días de clases que nos quedan, que serían y no estoy mal, las vacaciones regresamos como el 11, el 13, creo yo, y el 17, no sé si estaré mal o estaré mal en mi calendario de mi cabeza ahorita, porque no doy ahorita me duele un poco el cuello, me duele un poco el cuello, ¿va? Entonces, si no estoy mal, nos quedan todavía 3 clases. Vamos a ver, el lunes necesito que todos tengan a la mano su convenio 169 la OIT y vamos a ver otros tratados internacionales, ¿sí? Como los estamos viendo aquí en la diapositiva, que han sido ratificados en Guatemala hasta la fecha. Entonces vamos a ver diferentes tratados, pero en relación al derecho de los pueblos indígenas. Vamos a pasar ahorita a otro punto, que son las características que presenta el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Y que ciertamente el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad van a poseer bastante ciertas similitudes. Por ejemplo, escuchen bien, ambas tienen el objeto de velar por el respeto y eficacia de los derechos humanos reconocidos en el ámbito interno, que es el control de constitucional, como en el ámbito externo, que es el control convencional. Además, este último es complementario al control de constitucionalidad que ejercitan aquellos jueces nacionales, que a pesar de ello es posible encontrar aquellas notas características que se diferencien de uno a otras. Vamos a ver una serie de diferencias. En primer lugar, el control de constitucionalidad, o sea, el control guatemalteco, o como lo quiera llamar usted, o el control interno, va a proteger y va a salvaguardar a la normativa constitucional contra aquella norma que viole, tergiverse, restrinja o disminuya los derechos humanos reconocidos en la Constitución. El control de convencionalidad va a proteger y va a salvaguardar la norma supranacional contra todo aquel acto o norma estatal que haga o pretenda hacer inútiles los efectos de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, el control de convencionalidad va a proteger y va a salvaguardar aquella normativa supranacional, o sea, internacional, contra todo aquel acto o norma estatal, o sea, Guatemala, supra internacional, estatal Guatemala, que haga o pretender hacer inútiles los efectos de la Convención Americana de Derechos Humanos. La aplicación del control de constitucionalidad, segundo paso, la aplicación del control de constitucionalidad es a instancia de parte. Así lo va a señalar el artículo 6 de la Ley de Amparo, Exhibición y Constitucionalidad, que va a indicar que todo proceso relativo a la justicia constitucional es solo la
la iniciación es de parte rogada. Acá vamos a ver otra cuestión. La aplicación del control de convencionalidad es de ex oficio, o sea, por parte de los jueces y otra autoridad pública. Así lo ha obligado la Corte Interamericana en varios fallos. Por ejemplo, el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, que es la sentencia 2411-2006, apartado 128. O sea, esto primero, el artículo 6 de la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad nos indica que todo proceso se va a iniciar y va a ser el trámite rogado. O sea, usted puede iniciar el trámite. Si usted ve que a alguien se le está vulnerando un derecho, usted va a venir y va a iniciar este trámite como tal. En cambio, acá no. En cambio, en el control de convencionalidad, pues lo ejerce la Corte Interamericana no, lo ejercen los jueces y cualquier autoridad pública. ¿Se dieron cuenta? Uno es trámite rogado y el otro lo ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá, otra diferencia es que pues el control de constitucionalidad se compatibiliza y conforma una norma jurídica con la Constitución. En esta se compatibiliza, en el control de convencionalidad se va a compatibilizar y va a conformar un acto o norma nacional con el corpus juris del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a efecto de hacerlo útil. Acá vamos a ver otra postura del control de constitucionalidad, que los procedimientos del control de constitucionalidad van a surgir de aquella normativa nacional que para el caso de Guatemala es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que es el decreto 186 de la Asamblea Nacional Constituyente. En cambio, acá el control de convencionalidad nos va a dar a entender que todos los procedimientos empleados para ejecutar el control de convencionalidad van a surgir de aquella convención americana de derechos humanos y de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, acá en Guatemala, pues va a surgir la normativa de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. En el control de convencionalidad va a surgir en el control convencional de la Convención ADH y de la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH. Vamos a establecer otra diferencia. Los procedimientos del control de constitucionalidad van a surgir de aquella normativa nacional, que para el caso de Guatemala es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En el otro lado, ya lo habíamos tocado, que van a surgir de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá vamos a ver abajo que las decisiones tomadas en ejercicio del control de constitucionalidad pueden ser revisadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de que no se haya violentado los derechos reconocidos en el corpus juris del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Acá es importante que usted tome lectura, anote donde sea, que esto es clave. Las decisiones tomadas en ejercicio de la Corte de Constitucionalidad pueden ser revisadas subsidiariamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de observar que no se haya violentado ningún derecho reconocido en el corpus juris del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. O sea, ellos tienen la potestad de revisar subsidiariamente las decisiones que tomen el control de constitucionalidad. Del otro lado, las decisiones tomadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias son irreversibles, inapelables. Además, estas van a ser generales para todos los estados, partes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pues
El corpus juris comprende aquel protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos relativas a la abolición de la pena de muerte, así como la desaparición forzada, la Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, contra el racismo, discriminación y otras formas de intolerancia, y también los derechos humanos a las personas mayores. Nos vamos a ir luego de la situación del control de convencionalidad actualmente en Guatemala. Resulta de alta importancia subrayar o hacer un paréntesis que el Estado de Guatemala es parte de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, de la Convención Americana de Derechos Humanos, desde el 25 de mayo de 1978. Además, estos instrumentos van a conformar todo el corpus juris del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A partir del 9 de marzo de 1987, se va a reconocer la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se llega a la conclusión de que el Estado de Guatemala tiene la obligación de hacer una interpretación conforme a sus actos y normas internas en relación de aquellos tratados y convenios internacionales que hacen parte del corpus juris del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de aquel aparato gubernamental, que son los jueces o autoridades públicas. En este caso, se va a hacer prevalecer el derecho interno sobre el corpus juris de derechos humanos. El Estado va a ser responsable internacionalmente y será denominado a través del control concentrado de convencionalidad ejercido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos dimos cuenta acá, pues, cuál es la responsabilidad que tiene Guatemala, ¿va? Y sin duda, la jurisdicción ordinaria le va a competir ejercerla a los jueces y magistrados pertenecientes al organismo judicial. Y la jurisdicción constitucional va a corresponder con exclusividad a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Por consiguiente, el ámbito guatemalteco en el ejercicio de constitucionalidad va a ser de variante difusa, pues va a corresponder a aquellos jueces y magistrados del organismo judicial que a través de aquella garantía constitucional y en su variante concentrada la va a ejercer por medio de aquellos magistrados de la Corte de Constitucionalidad a través de una inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general o aquello que afecte o sea anuente en actualidad. Nos vamos a referir un poco sobre el ejercicio de convencionalidad actualmente y cómo es que lo aplica la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, que hacer en aquella anuencia de deberes y obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Guatemala. Ellos van a hacer una interpretación conforme a sus actos y normas internas de todos estos tratados y convenios internacionales que hacen parte del sistema interamericano, aquel que ya haya iniciado con la aceptación y ejercicio del control de convencionalidad en ciertas resoluciones emitidas por los tribunales de superior jerarquía. Bajo este entendido, pues nosotros podemos mencionar o hacer parte unas sentencias de la Corte de Constitucionalidad en referencia al ejercicio en donde ellos pues van a efectuar o van a hacer uso del control de convencionalidad. En esta está un expediente del número 2151-2011
de apelación de amparo contra la sentencia de amparo emitida en primer grado por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, cuya sentencia fue dictada el 23 de agosto. Esta, pues, va a enfatizar la relación existente entre la jurisdicción ordinaria sobre la aplicación del control de convencionalidad entre la normativa internacional, representado, pues, por el presente caso, por la Convención de Derechos Humanos del Niño, que es parte corpus juris del sistema IDH, Interamericano de Derechos Humanos. Se los mencioné cuando recién empezamos la clase. La legislación interna a efecto de no solayar las obligaciones que dinaman el derecho interamericano humano. Así expresa la Corte de Constitucionalidad en el considerando de esta sentencia. La Constitución Política de la República de Guatemala, en la sección primera, artículo 2, capítulo 2, va a garantizar aquella protección social, económica y jurídica de la familia. Va a garantizar aquel interés social en donde toda acción va a estar encaminada con la desintegración familiar. En esta protección preferentemente va a tener su fundamento en aquel conjunto de principios y valores que la Constitución llama preservar el respeto de la institución de la familia, en aquellas obligaciones convencionales que para el Estado de Guatemala dinaman por haber ratificado la Convención sobre Derechos Humanos, Derechos del Niño. Y en este instrumento internacional, en su artículo 3.1, va a propugnar que todas las medidas concernientes a los niños que decían, entre otros, los tribunales de justicia deben privilegiar el interés superior del niño, ya lo habíamos tocado. De esta manera, no advierte que aquella actitud con el alcance proteccionista que protagoniza la norma convencional internacional precipitada es procedente el otorgamiento del amparo con el objeto de que los tribunales de jurisdicción recaucen su actuación de acuerdo a los fines y valores del instrumento normativo. Finalmente, la Corte Interamericana se va a auxiliar de la Corte de Constitucionalidad, se va a auxiliar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, hay otro expediente. Asimismo, hay otro expediente en donde, pues, se auxilia el control de convencionalidad para efecto de la jurisprudencia de la Corte IDH, que indica que esta Corte, de parte de la realización del control de convencionalidad en otras normas de derecho humano y las de un instrumento normativo internacional, es un control que se debe aplicar ex oficio de todo juez dentro de sus respectivas competencias y de acuerdo a las regulaciones procesales correspondientes. La viabilidad de este tipo de control ya ha sido determinada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde cita varios fallos, haciendo de manera ejemplificada el caso de Almozar Arreguín-Mayo versus Chile. Acá, entre tanto que estuve leyendo, les di un ejemplo claro de cómo la Corte de Constitucionalidad pues se auxilia o acoge aquella jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así lo hizo en el 2011, 2012, 2013, y desde el 2011 no ha parado que prácticamente la Corte de Constitucionalidad esté de la mano con el control de convencionalidad. La Corte de Constitucionalidad pues se auxilia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es la clase del día de hoy. Quiero que prácticamente entiendan toda esta parte.
de cómo es que se aplica este control de convencionalidad y cómo es que ustedes pueden diferenciar el control de constitucionalidad ahora con el control de convencionalidad. Cómo es que se ratificó, dónde empezó, cuál fue la primera sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que nos está diciendo que fue la apelación de este amparo en el 2011, y desde ahí no ha desencantado en que ahora, pues, se ponga en juego o si dinamice este ejercicio como tal. Pregunto hasta acá, de tanto que hablé y hablé y hablé, espero de que no se haya perdido el hilo conductor de la clase. ¿Algún comentario o estamos en sintonía? Pregunto antes de retirarnos de la plataforma. Estamos, Lick. ¿Quién habló? Yo, Oscar Vázquez. Lick. Gracias, Oscar. ¿Está aquí José Alemán? Sí, sí, ¿Puede tomar pantalla de los que estamos en clase, por favor? yo. Sí, ahí donde dice, donde están los nombres, que anoten todos los nombres, quienes están ahí. Por favor, anoten todos los nombres, anoten sus nombres y sus números de carnet ahí. ¿Cuándo nos pueden mandar? Se los voy a mandar, no se preocupen. Solo que se los voy a mandar. Solo que me anoten su nombre y número de carnet antes de salirse de la plataforma, por favor. Ahí José Alemán va a tomar lista. Me la pasa, por favor. Los que estén, los que... ¿Cómo la...? No sé cómo se Tómele. pasa, Lick, disculpe, ¿cómo le hago? Tome pantallazos o con su cámara, no sé. Claro, va. Sí, ahora los que están adentro de la plataforma, el examen va a costar un mínimo de 14 puntos. No irían por ahí que ando de regalón de puntos, sino que premio a las personas que están en mi clase. Ahí está Brenda, ya se unió pilas a anotar su nombre abajo. No, Lick, sí ya estaba. Lo que pasa es que me conecté de otra plataforma solo con un nombre y hasta ahorita No, estoy hombre, entrando dale. en mi celular donde sí aparece mi foto. No, hombre, son bromas, hombre, yo la estoy viendo. Ya no me se estaba preocupe. asustando, yo por eso mejor me conecté. No, hombre, no se preocupe. Para la otra clase necesito que me traigan el convenio 169 de la OIT. Lo vamos a empezar a explicar. Vamos a explicar ya lo último. O sea, nos quedan aproximadamente como 5 horas de clases. Entonces, aprovechemos bien y terminemos de una vez el contenido. Vamos a ver acuerdos de paz. Todo lo relativo a los acuerdos de paz, el convenio 169 y los demás convenios relacionados a los derechos de los pueblos indígenas. Y de ahí, de último, nos vamos a tirar a solo casos. Solo casos, solo sentencias y solo casos. Ya ahorita ya se viene lo bueno, lo que yo estaba esperando, lo que ustedes estaban esperando. Ahorita, quiero ver, el 17 de abril termino contenido de la clase. Ya prácticamente termino contenido de la clase. Ya el 17 de abril se termina el contenido. Ya nos quedamos a puras sentencias de la Corte Interamericana de Derecho, no, de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya el 19 de abril, ya después del examen, olvídense que ya viene contenido. El examen final va a ser práctico. Entonces, necesito de que para empezar ya a jugar con esto, me consigan o traten de esquematizar que va a ser el laboratorio número. ¿Cuántos laboratorios llevamos? 5, ¿va? Compañeros,
¿Cuántos laboratorios llevamos? 5, ¿verdad? 4, licenciado. Con este 5 que voy a Llevamos dejar. 4, Lic. Sí, con este que va a dejar 5. Bueno, entonces necesito, y una vez les digo que el laboratorio 1 y el laboratorio 1 todavía no hay fecha, no se preocupen. Por el laboratorio 1 no se preocupen, por el laboratorio 5 necesito, yo lo voy a dejar, que me hagan un esquema de las partes de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este laboratorio lo voy a dejar ya después de Semana Santa porque necesito que descansen. Entonces, ahorita no voy a dejar ninguna tarea porque quiero que descansen. Ya después de esto, yo laboratorio lo voy a pedir. El 17 lo voy a dejar. El próximo día, el primer día de clases, ya de lo final, ya después del 19 de abril, vamos a entrar prácticamente ya con lo último, a ver puras sentencias. Hasta acá, pregunto, ¿qué tal les ha parecido el recorrido de la clase? Excelente, licenciado. Muy ¿Quién bien, habló? muy buena. Yo, Jeremy. Cuénteme, ¿por qué? Muy buenas explicaciones. Le comprendo muy bien, la verdad. Y pues me ha parecido un buen catedrático dando sus explicaciones. Se le entiende de una manera muy sencilla. No se complica tanto. Sí, aunque a veces me pierdo, pero ahí vamos. No, nunca me he perdido, pero ahí vamos. Neirey, cuénteme. Hola, licenciado, buenas noches. La verdad que me va a preguntar cómo sigo o cómo. ¿Cómo sigue? Necesito un estrés horrible. No, todavía ¿Y me el duele. collarín, Lic? ¿Sin collarín? No, Cabal, toda la noche pasé con eso, qué horror. Aquí me duele. Pero es el estrés que Sí, tiene. pues, Tómese vacaciones, Lic. me las voy. No puedo porque tengo que hacer cosas. Cuénteme, Neirey, ¿qué tal le ha parecido la cátedra? Bueno, licenciado, la verdad que me gusta mucho su clase, incluso le digo a mi nena, ay, ya va a empezar mi clase favorita, le digo, que le pongo mucha atención. Sí, es Ella que me ayuda son... mucho, su metodología es muy buena. Creo que sí hemos aprendido bastante. Es que son conceptos que ustedes deben de manejar, de verdad, porque de nada a mí me sirve tirarles unas sentencias y ustedes ni saben ni de aquí, ni para acá, ni para dónde agarrar. Entonces a mí no me sirve de nada venir yo a masacrarlos con sentencias y ustedes ni siquiera saben ni cómo se compone una. José Alemán, ¿cómo vamos ahí con la lista? Licenciado, una pregunta. Sí, cuénteme. Fíjese que en el listado de notas, yo creo que le mandé unos pantallazos. No sé cuándo pueda usted pues enviar la nueva nota, Lick. Va. ¿Quién me habló? José Alemán, ¿va? Alejandro Morales. Yo les voy a enviar el viernes. Tranquilo, yo no se preocupe. Va, muy bien, muchas gracias, licenciado, y perdone la molestia. De lo que se preocupan, hombre, si aquí no van a perder, ustedes de lo que se preocupan. Yo estaría más tranquilo mejor en esta clase y no estresándome así de verdad. No, de verdad, ¿para qué se preocupan si aquí nadie va a perder? Solo necesito de que contesten en clase y ya. Aquí los que pierden es porque de verdad no están en nada, pero no quieren aprender. Así, sinceramente. José Alemán está por acá. Nadie me había tratado tan lindo como usted. No, hombre, no se preocupe, aquí nadie va a perder. Esta clase, ni modo que yo les voy a hacer perder y cuando lleguen a la tesis ni siquiera la van a poder realizar por mi culpa y me van a estar sacando la generación ahí. José Alemán,